Va a ser sin duda el tema o uno de los temas de la jornada y no es para menos. Vamos a hablar de la Ley de Seguridad Ciudadana y de la reforma del Código Penal. Leyes mordaza que entran hoy en vigor, 1 de julio, y por eso mismo hay convocadas muchísimas movilizaciones en Hego Euskal Herria y también a lo largo del Estado español. Un tema que vamos a analizar empezando ahora y hasta las 10 de la mañana. Primero, vamos a tratar de desgranar lo que suponen estas leyes desde el punto de vista de los derechos y después nos iremos hasta Bilbo porque allí hay convocada una de las protestas que va a tener lugar hoy en Euskal Herria, en concreto en la Plaza Moyúa a las 11 de la mañana. Un montón de organismos sociales, de movimientos sociales, sindicales han convocado esa protesta en contra de la ley mordaza. Pero antes de nada, lo dicho, vamos a analizarla desde el punto de vista de los derechos. ¿Qué van a suponer estas dos leyes, la ley mordaza y la reforma del Código Penal? Y para eso tenemos con nosotros, a través de línea telefónica, a Paz Francés, profesora de la Universidad Pública de Navarra y miembro de Salaqueta. Lo dicho, está con nosotros a través de línea telefónica. Paz, egunon. Egunon. Bueno, hoy por la mañana un oyente nos mandaba un WhatsApp que decía: esta noche no olvides poner en hora el Código Penal. A las 12 de la noche será 1965. ¿Te parece un poco exagerado? No me parece exagerado. Desgraciadamente no es exagerado. Son muchas las voces que plantean, pues el hecho, lo ponen encima de la mesa, el hecho de que en derecho se retrocede muchísimo, ¿no? Ya la Ley de Seguridad Ciudadana que tenemos en la actualidad, que en su momento, en el año 92, se llamó la Ley de la patada en la puerta, se planteó su inconstitucionalidad y esto da un paso más adelante, ¿no? Y esto en cuanto a la Ley de Seguridad Ciudadana, pero es que el Código Penal, los términos que utiliza y la introducción en muchas ocasiones de conceptos como el de peligrosidad, en algunas ocasiones efectivamente nos plantea casi en el escenario de la Ley de vagos y maleantes, ¿no? Así que no me parece desgraciadamente exagerada esta frase de este oyente. Paz, hoy no tenemos muchos minutos para analizar todo esto, por lo tanto, voy a ir pidiéndote que nos des algunos titulares, por así decirlo, en tu caso. Y si te pregunto sobre la ley mordaza, ¿cuáles son los puntos que te parecen más escandalosos? Bueno, yo creo que los puntos más escandalosos son los de haber introducido un gran número de nuevas infracciones, todas relacionadas con la represión de la protesta social. Como digo, se han aumentado tanto infracciones graves como leves. Finalmente no se han ampliado, excepto las infracciones leves, no se han aumentado, lo que serían las sanciones, pero sí que muchas de las infracciones tienen nombres y apellidos y esto me parece algo absolutamente flagrante, ¿no? Otra de las cosas que me parece que clama al cielo sería la previsión de un registro de personas sancionadas, que todavía no se sabe muy bien cómo se va a regular para que case y no sea contrario a la ley de protección de datos, donde quedarán todas aquellas personas que se nos sancione, quedaremos aquí registrados y parece que esos datos van a pasar de administración en administración, ¿no? Y por otro lado, la tercera cosa que más llama la atención, y creo que lo decía ahora también un poquito en la introducción, es el lenguaje que utiliza la Ley de Seguridad Ciudadana, ¿no? Por un lado plantea una exposición de motivos donde parece que seguridad es igual a igualdad y casi con una exposición que firmaríamos todas, pero sin embargo luego en el desarrollo hay una fidelización absoluta al Estado, una obediencia absoluta a la policía, donde por cierto se aumentan sus potestades de registros, etcétera, etcétera. Yo creo que estos 3 puntos de la Ley de Seguridad Ciudadana son los más importantes: aumento de infracciones graves y leves, creación de un registro para personas infractoras y el lenguaje, cuando una lee la ley, nos hace pensar que efectivamente estamos en otro año, ¿no? Bueno, por ir desgranando todo esto punto a punto, comentabas ahora, hasta ahora, por ejemplo, en los juicios en general, no voy a decir que lo que decía el policía iba a misa, pero sí que su versión prevalecía sobre, en este caso sobre la de un acusado en un juicio, cualquier tipo de juicio, me da igual su característica, pero en este caso, ¿por qué va a tener la policía más potestades? ¿En qué sentido?
Bueno, es que, a ver, la pregunta tal y como me la haces ya tiene un error, perdona que te lo diga, y es el No te siguiente, preocupes, verás. que estamos para corregir errores. No, y así el oyente pues que vea cuáles son las diferencias, porque pues hay veces que no nos explican las cosas justamente para estar más indefensas, ¿no? Y es importante que sepamos dónde estamos. Mira, lo que ocurre con la Ley de Seguridad Ciudadana y el Código Penal, ante todo, es que son un pack de leyes que junto con la ley de tasas y la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal y otras tantas, ¿vale? Hacen un pack que hace cambiar muchísimo el escenario. En este pack lo que sucede es que han desaparecido, o dicen que han desaparecido, las antiguas faltas del Código Penal, ¿vale? Muchas de esas faltas pasan a ser infracciones de la Ley de Seguridad Ciudadana. Entonces, cuando nosotras, o abogados o gente que ha estudiado un poquito la ley, dice que las potestades de la policía van a ser mayores, es porque, claro, donde antes teníamos un juicio, porque era un juicio penal, un juicio de faltas, ¿vale? Ahora, va a ser un delito ya directamente, ¿vale? Porque he de decir que el Código Penal, en lo relativo a los delitos contra el orden público, pues se amplía muchísimo los conceptos, se plantea conceptos muy vagos, muy ambiguos, y por ahí pueden entrar un buen número de conductas que antes no eran delito. Pero bueno, dejando a un lado esto, si nos vamos a la Ley de Seguridad Ciudadana, claro, estamos hablando de un ámbito administrativo donde no hay un juicio, ¿vale? Todo va por el papel. Y el atestado del policía, ahí sí, que no habiendo un juicio por las nuevas y por cómo está planteado en la Ley de Seguridad Ciudadana, efectivamente hasta ahora el atestado de la policía es lo que iba a misa, pero por lo menos tenías un juicio contradictorio donde poder practicar prueba, o incluso sin una manifestación, incluso alguien habría grabado unas imágenes o alguna cosa así se podrían aportar. Es que ahora no. Es que la vía administrativa, ¿vale? Quien va a ver tu recurso es la propia administración. Y luego te tienes que ir al contencioso administrativo si no estás conforme con la sanción que te han puesto. Pero es que ahí, como entra la ley de tasas, tienes que pagar unas tasas para poder ir a la vía contencioso administrativa. Entonces, más allá de que el atestado tiene más peso, ¿vale? Porque se le da más importancia a la Ley de Seguridad Ciudadana, que resulta que el mecanismo por el que va ahora, que es la vía administrativa y no la vía penal, pues tiene menos garantías. Esa es la cuestión. Bueno, esa es la cuestión. Por lo tanto, en este caso, el policía que podrá juzgarte o sentenciarte sin pasar por un juicio, ¿no? Básicamente es algo así. Te podrá imponer una multa, pero sin... Eso es. No es que te sentencie ni te juzgue. Te puede imponer una multa, la administración te puede imponer una multa solo y exclusivamente con el atestado de la policía. Exacto. Bueno, ya que estamos hablando... Una multa que, claro, puede ir... es que estamos hablando de multas de 30.000 euros, claro. de 100.000 euros... Esa es la cuestión. Lo que antes, por ejemplo, yendo por faltas con más garantías, pues podría ser pues una multa de 6 a 10 días, pues que en total podrían ser que 100 euros, 200 euros, y además se miraba un poco la capacidad económica de la persona, ¿no? Y esto no sucede en la vía administrativa. Bueno, y desde el punto de vista periodístico... Bueno, yo te lo pregunto, pero también hay cuestiones que preocupan y mucho porque se va a restringir mucho la capacidad de trabajar o la labor del periodista, del fotógrafo en la calle. También se ha dicho una y otra vez, y eso también pues llamaba mucho la atención, que no se va a poder grabar a la policía. ¿Eso es así en todos los casos? Paz, tú que tienes más datos, cuéntanos. Bueno, en realidad esta cuestión la he seguido menos, de decirlo, pero lo que sí he seguido es que, como prácticamente todos y todas ya sabemos, la Ley de Seguridad Ciudadana, el Código Penal, etcétera, pues forman parte un poco de este populismo al que se suma Partido Popular, Partido Socialista, etcétera, donde se utiliza estas leyes para intereses casi de voto, ¿no? De cara a las elecciones. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, pues que es que esta Ley de Seguridad Ciudadana se ha reformado 3 veces. Hasta que al final, se ha reformado, se han planteado diferentes anteproyectos. Entonces, en estos anteproyectos ha habido versiones diferentes de cómo se regulaba esto. La versión definitiva, bueno, pues en principio se puede grabar a un policía siempre y cuando no afecte a su seguridad personal, ¿vale? Las anteriores redacciones, claro, eran mucho más restrictivas, prácticamente no se podía grabar nunca a un policía en el ejercicio de sus funciones, y es ahí cuando sí que todos los colectivos que trabajan, periodistas, etcétera, salieron a denunciar esto, ¿no? Ahora podríamos decir
que la reacción es menos mala porque se introduce esto de cuando, bueno, que no afecte a la seguridad de personal de ese policía, pero claro, es que es que esto es todo tan ambiguo y tan susceptible de juicio que por vía indirecta efectivamente se está restringiendo ese derecho. Y cuando además puede afectar a todos los ciudadanos, como antes mencionaba, es que son muchas las veces en que periodistas o gente que ha grabado manifestaciones, abusos policiales, se han podido presentar en un juicio porque resulta que esa persona ha sido a su vez denunciada por la propia policía y ya no solo es que se ha podido absolver a esa persona, sino que incluso se han podido abrir diligencias contra los policías. Paz, antes te preguntaba que nos dices algún titular sobre la ley Mordaza o que destacases los puntos más escandalosos sobre la reforma del Código Penal, ¿qué es lo que tú subrayarías? Pues yo lo que subrayaría es que prácticamente es otro código penal. Prácticamente es otro código penal. Igual que con la Ley de Seguridad Ciudadana, ha habido diferentes anteproyectos y al final pues se han quedado cosas en todas estas modificaciones, y yo destacaría pues la introducción de la cadena perpetua, nada de llamarlo a esto de prisión permanente revisable, se ha introducido la cadena perpetua. Se ha modificado totalmente el régimen de suspensión, sustitución y libertad condicional, de manera que va a ser mucho más fácil entrar en prisión y mucho más difícil salir de prisión. Este sería el segundo punto. Y luego, cada uno de los delitos, digamos, la parte especial del derecho penal, se modifica tanto en muchos delitos, en delitos contra el patrimonio, homicidios, asesinatos, delitos contra el orden público. Justamente no se modifican aquellos que últimamente pues están dando más titulares, ¿no? Aquellos relacionados con la delincuencia económica. No abogo porque se vaya siempre por el derecho penal, y también en estos delitos creo que sobre todo lo que hay que sacar cosas del ámbito penal, pero sí que creo que hay que ponerlo encima de la mesa. Se modifican pues los delitos relacionados con la pobreza, con la drogodependencia, etcétera, etcétera. Bueno, pues a lo que seguimos, estamos habituadas, ¿no? Bueno, estamos analizando la ley Mordaza, esa reforma del Código Penal, pero también ahí están, la ley de tasas que tú mencionabas ahora. Está también la reforma laboral que se impuso en su día. Hay que hacer una lectura global de todo esto. Es decir, todas estas leyes vienen a encajar en una dirección concreta. Bueno, yo creo que puede ser un sociólogo, ¿no?, quien haga tal vez una aportación más fina, pero sí que la suma de todas estas leyes yo la veo en una tendencia que va en una dirección cada vez más autoritaria, cada vez de privación de más derechos, enmarcada además en una sociedad, por supuesto, pues capitalista, y donde los conceptos de peligrosidad y los riesgos futuros están siempre muy presentes para privar derechos, ¿no? Entonces yo creo que van en esta línea, pues una línea muy autoritaria, ¿no? Y de casi de asfixia a las alternativas en las relaciones sociales, que no sea el del puro mecanismo de la sanción. Bueno, es que hoy, creo que era hoy, si no ayer, hasta el propio The New York Times ha sacado una editorial tildando de franquista la ley Mordaza y pidiendo a la Unión Europea que tomase medidas al respecto. Sí, es que la ley Mordaza es que, en fin, incluso cuando no hay violencia, o sea, recoge una serie de infracciones que sin que haya ningún tipo de violencia, ¿vale?, son sancionadas. Entonces, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha hartado de decir que en un Estado social y democrático de derecho, donde supuestamente vivimos, pues en aquellas manifestaciones donde no haya ningún tipo de ejercicio de violencia, pues se debe hacer un alarde de aceptación de que la gente se manifieste como bien quiera, ¿no? Porque eso es lo que caracteriza pues un Estado con las características que yo acabo de mencionar. Es que todo lo contrario no es democrático, y de ahí esta tendencia también autoritaria que decía ahora, ¿no? O sea, esta ley que va a entrar ahora en vigor no es una ley democrática. Lo que hace es que la gente tenga miedo de salir a la calle, que se sancione la disidencia social, y esto hay que decirlo, clarísimo, abiertamente, porque es así. Ahora bien, ahora como ciudadanas y ciudadanos tendremos que pensar y ser creativas para ver cómo seguir saliendo a la calle, seguir protestando,
y, ¿por qué no decirlo?, hacer desobediencia. Ujú. Bueno, pues con esto vamos a terminar. Pasan ya 2 minutos de las 10 menos cuarto. No sé si habrá posibilidades, digo, aparte bueno, de ser un poco más originales a la hora de salir a la calle, de desobedecer también a estas leyes, si habrá posibilidades, decía, por ejemplo, de denunciar todo esto en instancias europeas. No sé si tendrá algún, si existe esa vía, si tendrá futuro esa vía. Bueno, existe, que tenga futuro, pues bueno, en ocasiones hemos visto que sí, que con ciertas vulneraciones de derechos, pues Europa nos ha dado la razón y en otras ocasiones no. Para mí todos los instrumentos son útiles, son válidos, hay que optimizar todos desde el principio, es decir, los ciudadanos y ciudadanas de a pie, hasta los recursos jurídicos que nos lleven a, a plantear, bueno, pues no solo la inconstitucionalidad, sino la contravención de un montón de convenios internacionales que España ha firmado, ¿no? Y en esto, por ejemplo, y no lo he dicho, es muy importante hacer referencia al tema de las expulsiones en caliente que se introduce con la Ley de Seguridad Ciudadana, que nos hemos quedado a lo que nos afecta más directamente a quienes vivimos aquí, pero esto es lo que más se ha criticado por parte de Europa, ¿no? El querer regularizar las expulsiones en caliente, bueno, pues contraviniendo todos los convenios que el Estado español ha firmado internacionalmente. Paz Francés, profesora de la Universidad Pública de Navarra y miembro también de Selaqueta. Eskerrik asko. Vale, mi esker. Agur. Agur.